Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a la clase del Manual de Oveja 1, el primer nivel de discipulado, que la hemos llamado el diezmo o los diezmos. Los diezmos. Ese debe ser el título correcto. Está en plural, ¿sí? Así los es. diezmos. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos dé entendimiento y comprensión espiritual en este tema que es tan importante en nuestras vidas, pastor? Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, mi Dios, por dedicar este momento para esta impartición de esta enseñanza que viene de tu mano. Permite, Dios, que cada corazón sea buena tierra y que esta palabra que es enviada pueda producir el fruto para el cual tú la envías. Bendecimos cada vida, cada corazón, cada hermano, cada hermana, cada amigo inclusive que pueda ver este material y creer en esta palabra y honrarte, y tú le has de bendecir. En el nombre de Jesús, toda gloria y honra sean para ti. Amén y amén. Pastora. Decidimos impartirle esta enseñanza en este nivel de discipulado a petición y con sugerencia de los líderes de las distintas células. Y es que definitivamente cuando uno acepta a Cristo, pastor, llega a un nivel de luz y orden a nuestras vidas que no está separado de las finanzas, que hasta el día de hoy, hasta el día que conoces a Cristo, tú llevas, pues. Entonces, quisiéramos que una enseñanza como esta viniese a aclarar dudas, cosas que se dicen, que se leen, que hablan las personas en las redes, algunos en pro, otros en contra. Hoy queremos, a través de preguntas y sencillas bíblicas y respuestas sencillas bíblicas, usted quede lo más claro posible. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con la primera. Sí, antes de comenzar quisiese hacer un comentario que estoy recibiendo ahora. Fíjense que la mayor necesidad que tiene la gente, que tiene la iglesia, es un milagro financiero. Ese es cuando uno pregunta quién quiere un milagro de sanidad, quién quiere un milagro de ser guardado, de salvación. Muy poca gente levanta la mano. Pero cuando uno pregunta quién quiere un milagro financiero, generalmente casi todos levantan la mano porque tengan una necesidad, tengan un proyecto, tengan un deseo, necesitamos el dinero. Pero es una de las áreas donde más se cuestiona o donde no se enseña de la manera correcta. Entonces queremos en ese sentido enseñarlo. Y esperamos entonces que esto traiga luz y orden a sus vidas en esta área financiera. La primera pregunta decía entonces, ¿qué son los diezmos? ¿Será una obligación? ¿Será una deuda? ¿Será un antojo? ¿Será un yugo? ¿Qué serán los diezmos según la Biblia? Bueno, el concepto básico de diezmos es la primera décima parte de todo lo que percibimos como ganancia. Eso es la primera décima parte de todo lo que percibimos como ganancia. De hecho, hay un pasaje que creo lo vas a citar un poquito más adelante que dice, a través del profeta Malaquías, el Señor dice, trae todos los diezmos al alfolí. Entonces, el pastor nos enseña que es la primera décima parte. ¿Y por qué no es la última parte de nuestros ingresos, sino la primera décima parte? Bueno, lo que sucede es que ¿por qué hacer? Y eso es dentro de un consejo sabio, pastoral. ¿Por qué determinar que sea la primera parte, décima parte? Porque hay veces que recibimos el dinero, el pago, y si no estamos pendientes, amados, pagamos todo y después, ¡ay! Se acabó todo. Se acabó todo, Señor. Bueno, tú sabes, Señor, que tengo necesidad. Te lo debo. Te lo debo. Yo creo que también podemos decir que es una primera décima porque damos lo primero al Señor. Es una manera de honrar a Dios. Importante tener presente en este nivel que Dios no necesita, pastor, nuestro dinero. Absolutamente. Sí, o sea, esto es un principio de reino, donde es una bendición poder comprender el principio y ordenar nuestras vidas en el área financiera a lo que Dios dice. Entonces, sería también una oportunidad de honrar a Dios con esa primera décima parte. Exactamente. Y la segunda pregunta que ahí vendría es ¿por qué de todo? ¿Por qué de todo? Y que, danos algunos ejemplos de ese de todo, porque usted sabe, yo no sé si a usted le estará pasando, a mí cuando yo estaba pequeñita espiritualmente también me pasaba, y era algo así como, bueno, yo voy a dar los diezmos del 15 y del último,
Pero si me pagaban vacaciones, eso no iba ahí. O los aguinaldos o las utilidades, la llaman en otro lado, no, eso tampoco. Si alguien me regala, nada de eso. O si alguien te da un regalo y te lo da en dinero, ¿sí? De eso, bueno, eso es un regalo, eso no yo tengo en mi estructura, que es cuando cobro, saco el 10% del... Entonces no es así, es de todo. Es de todo, porque la Biblia dice traer los diezmos de todo. Y fíjense que es interesante porque el pueblo de Israel, inicialmente Dios habla con el pueblo de Israel, ellos eran agricultores, ellos eran ganaderos, ellos cosechaban de los frutos del campo que no sembraban, había un resultado de frutos de siembra permanente y un fruto de siembra que no era permanente. Pero de todas esas cosas debían traer los diezmos. Ahora no se preocupe, porque fíjese usted, si estamos hablando de un porcentaje, de un 10, hay un 100% que es la base total, pues. A usted le está quedando siempre, a mí me está quedando siempre, al pastor le está quedando siempre el grueso de todo lo que Dios envía sobre tu vida. Porque Dios envía un 100, sea cual sea, ¿sí? De cualquiera de las fuentes. Y de allí a Dios le corresponde solo el 10%. Entonces hubo un sabio una vez que dijo que es mejor vivir con el 90% alineado a Dios, porque eso trae una serie de beneficios que más adelante lo vamos a decir, que vivir con el 100% con todo lo que se expone uno cuando no confiamos en Dios, pues, en Seguro. ese sentido. Ahora fíjese, la otra cosa, y yo se le decía a Dios, Dios, ¿por qué tú no me haces como hace la empresa? Que la empresa, antes de entregarme el sobre, me descuenta el HCM, la caja de ahorro, el paro forzoso, y yo no sé qué cuántas cosas descuentan allí. Todo lo que uno autoriza que te descuente. Todo lo que uno autoriza que te descuente. De paso, se ha dicho, los diezmos deben darse antes de esos descuentos, porque caja de ahorro es para usted y HCM es para usted, pero bueno, no es el tema. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué no haces eso? Descuéntame los diezmos de lo que me vas a dar. Y entonces yo sentí que él me dijo, bueno, ¿y qué me vas a dar tú? Si yo te lo descuento, ¿qué me vas a dar tú? Porque Dios no anda buscando dinero, hermano. Dios no le interesa el dinero. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. De todo. Ahora, ¿qué busca Dios entonces si no busca el dinero? Busca nuestra obediencia, busca la honra, porque cuando le damos a Dios lo que le pertenece, estamos creyendo en su palabra, en sus principios, en sus verdades. Entonces, obedecer a Dios honra a Dios. Eso es lo que Dios recibe de ti. También recibe el agradecimiento y, por supuesto, la obediencia. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a ir a la palabra y vamos a usar uno de los pasajes que es más conocido, que habla de diezmos, pero quiero decirle que no es el único. Hay muchas partes en la palabra donde se habla de diezmos. Pero vamos a leer en Malaquías capítulo 3 a partir del verso 10, ¿sí? Muy bien, estoy ubicándolo aquí, ubique lo que usted en su Biblia. Dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones les llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor. Ahora fíjense ahí, y qué interesante, porque vuelve a leer ese primer verso allí. El verso 10 dice, trae todo el diezmo al alfolí. Ahí dice, trae todo el diezmo. Esta versión dice esto, dice, trae todos los diezmos al alfolí. Exacto. Ve inclusive cómo a nivel de la palabra podemos encontrar que hay versiones que te dicen una cosa u otra. Que pueden cambiar el mensaje, todos los diezmos. Ahora dice allí al alfolí. ¿Y qué será el alfolí? Ok, interesante esa pregunta, pastora. El alfolí es el lugar, primero Dios determinó que hay un lugar en el cual es adorado, es reconocido, en donde Él ha determinado colocar su nombre, ¿sí? En ese lugar llamado templo había un lugar que era el lugar donde se recogían las ofrendas, los diezmos, llamado alfolí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y valga esta enseñanza para traer luz
Amados, cuando Dios dice traigan todos los diezmos, es que lo debemos apartar y consagrarlo y entregárselo al Señor, ¿sí? Número uno. Número dos, yo no puedo tomar los diezmos y entonces, bueno, yo veo que en el local hace falta un ventilador y compro un ventilador y lo traigo. Yo no puedo disponer para eso los diezmos. O yo tengo los diezmos, no, esto es para Dios, déjame dárselo a un necesitado que en la calle, no. Si uno de sus 90 que le quede a usted quiere dar una ofrenda al necesitado, puede hacerlo. Quiere comprar algo adicional, usted lo puede hacer, pero los diezmos debemos, dice la palabra, traer todos los diezmos al alfolí. Entonces el alfolí es aquel lugar donde tú te congregas, ¿sí? Donde estás siendo alimentado, cuidado, desde el punto de vista espiritual. Ahora bien, alguien dijo una vez, pastor, que no deberías comer, por ejemplo, en McDonald's. No se te permite, pues. Vas a ir, compras la comida en McDonald's, te la comes y entonces vas a ir a pagar en el establecimiento de al lado. No puedes. ¿Verdad que no se puede en lo natural? No se puede. Tampoco en lo espiritual. Ahora fíjense que eso es tan importante que he tenido experiencia de gente que ha querido diezmar en nuestra congregación. Y es de otro ministerio. Y le he dicho, no. Eso no se permite. No se permite, porque si usted está siendo alimentado allá, usted debe honrar ese ministerio donde Dios te ha colocado, ¿sí? Entonces es importante eso de por qué el término traer los diezmos al alfolí. Otra cosa, aprovecho para enseñarle, amado, si el diezmo no está correcto, imagínese que el diezmo usted lo logró vendiendo droga, no traiga diezmo. No, claro. Vendiendo cerveza, no traiga diezmo. Claro. Porque puede ser un diezmo. Ay, esto yo me lo gané. Pero es lo que la palabra enseña y uno como sacerdote, como pastor, tiene la responsabilidad. El sacerdote tenía que revisar si el sacrificio que se iba a presentar estaba bueno, estaba en el orden. Estaba en el orden. Si no, tenía que echarlo para atrás. Ahora, claro, el diezmo, más allá del dinero físico que usted o yo podemos traer, expresa nuestra obediencia a Dios, nuestra vida, ¿sí? El diezmo testifica de nosotros. Entonces, si el origen es dudoso, ¿qué es lo que puede hablar un diezmo allí de la persona? O sea, estás trayendo y presentándole a Dios que hay una iniquidad, una rebelión allí, porque no, es terrible. No creo que haya ese caso, espero que no, bueno, pero por si acaso. Bueno, estamos aclarando cosas que uno cree que no puedan suceder, porque claro, estamos poniendo situaciones de extremo, pero hay situaciones que no son extremos, pero que no están, es un dinero no bien habido, en justicia. El resultado es de un negocio que no es justo. Entonces, claro, eso tampoco. Entonces, no lo traiga, quédese con eso. La otra cosa es, si usted se va a enfermar por traer los diezmos, quédese con ellos, porque no queremos que... Eso es importante. Si a esta altura del proceso de discipulado que usted lleva, usted tiene algún problema con entregar los diezmos, sigue pensando que eso lo van a agarrar y se lo van a robar, todos esos cuentos que están en las redes y que se lo pueden decir otras personas, entonces no practique el diezmo todavía. ¿Qué va a hacer? Usted va a empezar a orar la palabra, va a leerla y la va a orar 1 y 2 veces, 50 veces, puede pasar un año orando, no se preocupe, nosotros no estamos apurados y Dios tampoco. ¿Qué vamos a creer? Que Dios, a través del Espíritu Santo, Dios le va a aclarar a usted lo que le estamos enseñando. Amén, así es. Bien. Sigue diciendo el pasaje, pastor. Okay. Dice aquí que traigamos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, en la casa de Dios. En la casa de Dios, no es en su casa. En su casa va a haber alimento. Oiga bien esto, en su casa va a haber alimento. Porque cuando obedecemos a Dios, entonces ve lo que sigue a lo siguiente. Inmediatamente dice, para que haya alimento en mi casa, y pruébame ahora en esto, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es decir, pan va a haber en su casa. No, algo así como que Dios te me está diciendo, chico, pruébame a ver si no es verdad, que te voy a bendecir. Así. En otras palabras, Dios nos está provocando a que le probemos. Y es la única manera, aparte de Dios nos pide que lo probemos. Así es. ¿Sí?
Sí. Que lo retemos a ver si es verdad. Y creo que Dios va a responder, dice, y abriré las ventanas de los cielos. Importante ahí, no dice la ventana, no la ventanita, dice las ventanas de los cielos. ¿Y qué va a pasar? Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahorita en este momento puede llegar a su mente el pensamiento, pero Dios siempre bendice. Y es verdad. Dios siempre bendice, tanto que la Biblia dice que hace caer la lluvia sobre justos e injustos, que hace salir el sol sobre todos. Pero imagínate tú el nivel de bendición que está sobre aquellos que obedecen al principio de diezmo de la manera correcta. Recuérdese que diezmo es más que entregar dinero, es alinear el corazón, es honrar a Dios, es obedecer y agradecer a Dios. Ok, entonces vemos allí que aunque usted pueda ver que está en un nivel de progreso y vemos allí, más adelante, vamos a ver si nos da chance, de que gente que dice, bueno, pero aquel no diezma y mira cómo le va. Pero hay un verso que dice que en esa condición lo que va caminando es hacia la destrucción. Y lo dice Dios, dice, tal vez para este momento ustedes vayan camino a destrucción, hablando con lo que era la ciudad. Hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es que hay niveles de destrucción económica y que causan, o sea, que hay personas que usted la ve aparentemente próspera, y de repente llega a una situación puntual a sus vidas y todo eso se arruina, pastor. Entonces, ¿qué es importante? Que el diezmo activa niveles de protección sobre nuestras vidas. Y es lo que dice el verso siguiente, dice, en la prueba que el Señor dice que los retemos, pues dice, reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril. Ahora fíjese, ¿cuándo Dios va a reprender al devorador? Una vez que uno haya diezmado. Entonces usted ve que a veces uno está recibiendo la bendición, y estoy hablando con la iglesia, está recibiendo la bendición y dice, oye, pero esto se me volvió como, ¿cómo dice? Sale agua. ¿Qué pasó? Y es que, amado, hay un devorador que está permanentemente como, y fíjese que es el único demonio, por decirlo así, que Dios se reserva para reprenderlo. Para reprenderlo él. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Hay gente que puede esgañotarse reprendiendo, puede ayunar, puede decir, amado, eso no funciona. La manera que eso funciona es cuando cumplimos el principio y Dios se encarga. Porque fíjese que el devorador no es que no va a venir. Viene y viene para todos. El asunto es que aquellos que están bajo nivel de obediencia, bajo la cobertura de Dios en cuanto a este principio, Dios reprende el devorador. Ahora, hubo alguien una vez que sobre este tema dijo algo muy interesante. Dijo, quien no le diezma a Dios, le diezma al diablo. ¿Cómo va a decir eso, pastora? Sí, es que fíjese algo. ¿Qué es el devorador en nuestros tiempos? Porque allá era una plaga que venía sobre toda la siembra y las cosechas que se estaban dando. Sobre el ganado. Y dañaba la cosecha. Pero ¿qué es en nuestros tiempos? Puede ser la inflación. Puede ser un problema médico. Nunca diezmas y después tienes que sacar todo lo que supuestamente habías guardado y termina diezmándolo el sistema, en este caso de la medicina. O si tienes un carro, tienes un vehículo. Yo no sé a ustedes, yo tengo un carro, pero mi carro nunca pide nada. Casi nada. Pide lo necesario, pero no es que se... Nunca, no es que paso con ese carro echándose a perder y entonces gastando un dineral allí. Quien no le diezma a Dios, le diezma al otro. Entonces tenga cuidado, sea sabio, sea un hombre sabio, una mujer sabia y ampárese bajo la protección financiera de Dios y decida diezmar de todo corazón. Amén. Entonces ahí es Dios quien reprende al devorador. El siguiente verso. Dice que lindo es esta promesa porque dice, y todas las naciones les llamarán bienaventurados. Bienaventurado es 3 veces felices. Esta gente es feliz, ¿vale? Esta gente tiene a Dios. Viene la inflación, dicen que hay una crisis terrible en el mundo, pero ellos están confiados y esperando en Dios. Ahora, dicho sabiendo esto, que vamos a ser cubiertos. Dicho esto, quiero echar por tierra, no yo, la Biblia, que mucha gente dice, no, yo no diezmo porque los diezmos son de la ley. Mire, eso no es verdad. Cuando Abraham presentó a los diezmos,
a Melquisedec, que es tipología de Cristo, la ley estaba muy lejos de ser entregada por Dios. Cuando Jacob presentó los diezmos, la ley está muy lejos de venir. Dice, y el Señor, él le dijo al Señor, si tú me guardas en el camino, me das pan para comer, vestido, y me haces volver a mi casa en paz, de todo lo que tú me des, yo los diezmos te los voy a dar. Y yo creo que Jacob cumplió su promesa. Recuerda que la ley vino con Moisés, y Moisés vino mucho después. Está dentro de las generaciones después de Jacob, por supuesto. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Jesús hablando con los fariseos, les decía, o les dijo, Mateo 23 dice, que ellos diezmaban de todo, pero dejaron lo más importante, que era la misericordia, la fe y la verdad, si mal no recuerdo los tres conceptos. Pero le dijo, esto es bueno que lo hagan, ¿qué? La misericordia, la fe y la verdad, que lo hagan, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? El diezmar. Así ¿Me explico? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, inclusive por el mismo Señor Jesucristo, vemos que Él ratifica este principio de el diezmar. Así que nuestro consejo pastoral, ¿sí?, le animamos a que ore, oiga esta palabra una y otra vez, vaya a la propia palabra, estudie todo el pasaje. En el libro, por cierto, de Fundamentos, pastor, muéstralo allí, Fundamentos para ser un discípulo, allí está toda una clase bien detallada de diezmos y ofrendas. Y también hay un seminario de finanzas en la Escuela de Discipulado, donde se amplían estos temas. Ok, para ir terminando, quiero que sepa que hay dos auditorios que oyen esta palabra. El primero de ellos es un auditorio, es decir, un grupo de personas, gente, hermanos tal vez, que oyen esta palabra y en vez de recibirla la rechazan. Y dice la palabra aquí, dice, el Señor le dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué proveerá que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová? En otras palabras, ¿de qué nos va a servir que diezmemos? ¿De qué nos va a servir? Y todos aquellos argumentos que se pueden dar en contra del principio. Dios sabe que hay ese auditorio. Pero quiero hablarte del segundo. Dice la palabra, en este mismo capítulo de Malaquí, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así Dios es. hace un llamado a que nos volvamos. Entonces, los que oyeron, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Dios. ¿Qué quiero decirle con esto, amado? Dios está viendo nuestro corazón. Es lo primero que ve, pero también ve nuestra actitud de querer honrarle, de querer agradarle. Y mire, si las limosnas de Cornelio hicieron memoria delante de Dios, ¿cuánto más no va a ser memoria y escrito en el libro de Dios cuando nosotros presentamos, obedeciendo a Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas? Y dice que seremos llamados por Dios su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Yo creo que eso es más que suficiente para diezmar, querer obedecer, honrar y obedecer al Padre. Por lo demás, quiero decirle y testificamos que creo que desde que nosotros nos convertimos, aprendimos, y no nos dieron una enseñanza, digamos, detallada como esta que estamos brindándole a ustedes, pero lo entendimos y vimos el resultado de obedecer a Dios en este principio. Y en todos estos años, más de 30, más de 40, hemos obedecido fielmente y hemos visto las respuestas sobrenaturales de Dios. Así que terminemos orando y presentando su corazón allí. Y el diezmo es el primer escalón. Así es, porque luego vienen los ofrendas y los tipos de ofrendas que y la mayordomía, donde todo es de Dios. Sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Permite que esta palabra caiga como una buena semilla en un corazón que desea agradarte, en un corazón que, aunque no entienda todo, ha decidido ordenar y alinear su vida financiera a tus principios, comenzando, Señor, por el área del diezmo. En el nombre de Jesús declaramos que no será esta semilla robada, ni quitada, ni olvidada, sino que tu Espíritu Santo, Señor, la hará prosperar en esa vida y en ese corazón y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.